La conquista del Amazonas. Este es un resumen, un resumen del libro La conquista del Amazonas por Francisco de Orellana. Pues lo voy a leer, es muy entretenido. Gonzalo Pizarro prepara una expedición espectacular en busca de El Dorado. Como uno de sus lugartenientes llama a Francisco de Orellana, que es gobernador de Guayaquil. La expedición consta de unos 500 hombres. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de alimentos que llevan, pronto tienen que buscar comida. Gonzalo Pizarro hace construir un bergantín y envía a 60 hombres al mando de Orellana, río abajo, en busca de plantaciones de yuca. Los expedicionarios encontraron la yuca, pero lo que no pueden es volver a causa de la fuerte corriente y deciden seguir adelante. Este es el comienzo de una gran aventura de la que no pueden ni siquiera suponer su magnitud. En un poblado amigo, Imara, construyen otro bergantín, pero poco después una tormenta hace que los dos barcos se separen y durante 3 largos días angustiosos están perdidos. Al tercer día, milagrosamente, se vuelven a juntar. A lo largo del gran río desembarcan en numerosos pueblos como la aldea de los Bobos, donde los indios de la región envían a sus subnormales. Después se tropezaron con las amazonas, mujeres que viven sin hombres y enemigas de ellos. Tanto es así que les atacan fieramente. En cuanto los ven, les disparan flechas desde la orilla. Encuentran vestigios de salinas, minas de sal, minas de oro, árboles de canela, pero no pueden pararse a causa de la enemistad de los nativos. Según se van acercando al mar, oyen un terrible estruendo días antes de verlo. ¿Qué les aguarda en la desembocadura? ¿Qué es lo que produce semejante ruido? ¿Podrán afrontar los nuevos peligros sin sucumbir? Este es el resumen que os he preparado, pero lo podéis ver más detalladamente en mi página web eduardroset.com. Podéis también llamar por teléfono y podemos charlar un rato. Me podéis preguntar en mi oficina todo lo que queráis. Mi teléfono personal, mi oficina es por las mañanas, 943-64-2834. Y ahora os voy a leer, si no os importa, os voy a leer un poco de mi vida. Os voy a leer un poco de mi vida, que es, a los 18 años me lancé al mundo. Era un chaval de justo empezando a trabajar y me ocurrieron muchísimas cosas muy peculiares en muy poco tiempo. Quiero que sepáis un poco de mi vida y veréis que es muy curiosa. Os voy a leer un capítulo del libro que escribí hace unos años. En 1955 me salió una oportunidad de irme a los Landes. Un conocido de Irún, donde estaba trabajando en una serrería, y decía que estaban buscando gente. Me faltó tiempo para hacer el petate, pues maleta no podía llevar, montarme en su moto tras él y acompañarle a la famosa serrería en Les Pous, cerca de Arcachon. Me contrataron inmediatamente y empecé a trabajar al día siguiente. Hacía 5 días que había cumplido los 18 años.
Por aquel tiempo, mi hermano Bernardo se fue a trabajar a una fábrica de fuego, Francia. Mi primer trabajo en la serrería consistía en llevar troncos de un sitio para otro al hombro. Así estuve varios meses ganando un sueldo 5 veces superior al que podía ganar en España, y aunque lógicamente el trabajo era agotador. La serrería estaba lejos del pueblo más cercano y teníamos que arreglarnos como podíamos. La comida nos la hacíamos nosotros mismos en un puchero que colgaba en la chimenea encima del fuego, y para dormir algún predecesor mío había hecho una cama con unos tablones de madera y había rellenado el hueco con paja. Afortunadamente, como era verano, no hacía frío, pues ni siquiera había llevado una triste manta. Aunque el trabajo era duro, se ganaba bien, y con mi primer sueldo pude comprarme una moto de segunda mano, con la que fui a España por Navidades, y cómo no, a pasajes. Digo pasajes porque allá estaba Elvira, con la que me vi alguna vez, pero sin comprometernos a nada. El futuro se mostraba muy incierto en aquella época, y además éramos muy jóvenes. De vuelta a la serrería, me encontré a los pocos días con la visita inesperada de mi hermano Carlos. Quería quedarse conmigo para trabajar. Nos pusimos en contacto con el dueño de la serrería y este nos propuso formar un equipo para tirar pinos en el bosque, y así lo hicimos. Compramos una sierra de 2 manos, varias hachas, unas paletas para descortezar los árboles, pero como todo requiere un aprendizaje, nuestros primeros días fueron desastrosos. Recuerdo que la primera vez que Carlos y yo nos pusimos a tirar un pino, no nos pusimos de acuerdo en el movimiento de vaivén, en el tira y afloja de la sierra, y en un abrir y cerrar de ojos el pino, afortunadamente muy pequeño, se nos vino encima y la sierra se hincó en la pierna de mi hermano. Tuvimos que dejar las herramientas donde estaban, coger la moto y acudir rápidamente a un médico para que le curara la herida. A los pocos días apareció Bernardo, mi otro hermano. Increíblemente había cambiado mucho de carácter en los últimos meses, y a pesar de lo poco que nos hablábamos en casa, aquí se portaba como si siempre hubiéramos sido los mejores hermanos del mundo. Los tres estuvimos trabajando en equipo, cobrando un tanto por pino tirado, troceado y descortezado. Generalmente, Bernardo y yo tirábamos una cantidad de pinos que estipulábamos para el día, mientras Carlos cortaba las ramas por detrás. Cuando Bernardo y yo terminábamos de cortar los árboles, nos uníamos a Carlos para terminar de cortar las ramas, trocear los troncos y pelarlos. Era un trabajo que, aunque parecía fácil, tenía su problemática y sus peligros. Cuando cortábamos un pino, había que darle un entalle con el hacha, antes de empezar a serrarlo por detrás, para que cayera hacia el lugar del entalle. Si el pino era recto no había problema, pero si era un tronco retorcido nunca sabíamos dónde iba a caer, y a veces teníamos que pegar un salto cuando oíamos un crujido y el árbol se desbajaba. Vivíamos en una pequeña cabaña en pleno bosque, y a veces teníamos que recorrer en moto una distancia considerable para ir al trabajo. Para comer llevábamos unos bocadillos y una botella de vino. Nuestro hogar consistía, como he dicho, en 4 paredes de tablones de madera llenos de grietas, unas camas hechas también con tablones, una mesa con banquetas y un hogar en el que teníamos un gran fuego en invierno que alimentábamos toda la noche. Nuestro único contacto con el mundo era mi moto. Con ella hacíamos las compras, íbamos a trabajar, y había que hacer 2 viajes, uno con cada hermano. Cerca de la choza había un pozo del que sacábamos el agua para lavarnos, y los domingos para ducharnos. Esto lo hacíamos con un puchero agujereado, que uno le llenaba de agua mientras otro aguantaba estoicamente bajo el agua helada. Para nuestra desgracia, nos tocó vivir en el bosque uno de los inviernos más fríos del siglo. Las temperaturas bajaron hasta 15 grados bajo cero. Los árboles se helaron y la sierra resbalaba como si estuviera cortando cristal. No se podía trabajar y tuvimos que parar durante 2 semanas. Durante ese tiempo nos dedicábamos a pasear por el bosque, acercarnos a la costa, pasear por las interminables playas de los Landas y visitar a otros leñadores españoles que vivían en otras chozas por los alrededores. El frío era tan intenso que manteníamos el fuego encendido las 24 horas del día. Por ello, teníamos que dedicar una gran parte de nuestro tiempo a recoger leña y arrancar raíces secas, que eran los que mejor ardían. Por la noche no nos quitábamos ni las botas, al contrario, nos poníamos toda la ropa de abrigo que poseíamos, más las 2 mantas que teníamos cada uno. E incluso así pasábamos frío cuando bajaba un poco el fuego.
Como era lógico, el estar tirando pinos toda la vida no era algo que nos sedujera, así que Bernardo y yo empezamos a interesarnos por la marina mercante. Llegaban a nuestros oídos historias de gente que había navegado en barcos noruegos y suecos y aseguraban que se ganaba muy bien. Y además la comida era buena y no había que trabajar apenas. Así que un día Bernardo y yo nos fuimos a Burdeos. Carlos se quedó con otro español y con mi moto, que se lo regalé. Bernardo y yo fuimos a Burdeos y no tardamos en encontrar trabajo en el puerto, descargando barcos durante algún tiempo. Aunque estábamos acostumbrados a trabajar duro en el bosque, aquello no era nada comparado con estar, por ejemplo, 8 horas arrancando el bacalao ya abierto y que venía prensado en las bodegas de los barcos. Se pegaban unos con otros con las enormes cantidades de sal que les cubrían. Esto hacía un bloque que era muy difícil de separar. Además producía heridas en las manos. Era un trabajo durísimo. Terminábamos la jornada con los riñones destrozados. Otro trabajo malísimo era descargar brea. Nos tocó un barco ruso con las bodegas llenas de brea maloliente. En este caso, el trabajo no era duro, pero solamente había que guiar la cuchara de la grúa. Pero el estar respirando todo el día emanaciones de brea era malísimo, y todavía era mucho peor los picores que ocasionaba aquel producto. Por mucho que nos ducháramos, no podíamos dormir a causa del desazón y picores que teníamos en todo el cuerpo. Como cosa anecdótica, mencionaré que en aquel barco ruso, y al fin y al cabo solo llevaba brea, había varios marinos de guardia con metralletas bajo el brazo, patrullando por cubierta. Estábamos en plena Guerra Fría. El trabajo en los muelles era un trabajo por jornadas. Al terminar el día pagaban y el día siguiente tenías que pasar otra vez una selección de trabajadores. A veces te cogían, otras veces no. A nosotros siempre nos cogían porque trabajábamos duro y éramos jóvenes. También estuvimos trabajando algún tiempo por la compañía telefónica, cortando las ramas que se acercaban mucho a las líneas telefónicas. Pero mientras tanto, esperábamos la oportunidad de embarcarnos. No era muy fácil, puesto que no teníamos experiencia alguna. En realidad, no habíamos subido a un barco en la vida. Y aquí es donde voy a dejar un poco la narración y os prometo que mañana mismo, sin falta, grabaré la segunda parte de mi vida, que os prometo que es muy aventurera y real como la vida misma. Acordaros de mirar en mi página web eduardoset.com y el teléfono os lo repito por si me queréis apuntar: 943 64 2834. Hasta pronto.